Hola, en el aire está el programa América ante las elecciones y yo, su presentadora, Irina Mishina. Más preciso sería decir América después de las elecciones, porque los colegios electorales cerraron en Estados Unidos el 6 de noviembre a las 8 de la mañana, hora de Moscú. Les recuerdo que este año en América se eligió al 47 presidente de los EEU. Había 2 candidatos presidenciales. La vicepresidenta Kamala Harris y el expresidente Donald. Muchos pueden decir, ¿y qué nos importa a nosotros las elecciones en Estados Unidos? Eso está allá, lejos, al otro lado del océano. Ellos tienen sus problemas, nosotros les responderé así. La cuestión es que las preguntas de guerra y paz dependerán en gran medida de quién se convierta en el inquilino de la Casa Blanca. Las cuestiones de sanciones también, y por lo tanto también las cuestiones de nuestro bienestar, prosperidad y seguridad. Así que los colegios electorales en Estados Unidos están cerrados, lo que significa que ya podemos plantear la pregunta de quién ganó la carrera. Esta pregunta la discutiremos hoy en nuestro estudio con varios expertos. Ahora tenemos en el estudio al politólogo y publicista Leonid Krutakov. Hola. Hola. Leonid, usted sabe mejor que yo que en Estados Unidos el sistema de conteo de votos para elegir al presidente es bastante complicado. Allí la matemática pura no juega ningún papel. Todo depende del colegio electoral, que debe dar al ganador 270 votos. Pues bien, hasta este momento Donald Trump ya tiene 277 votos del colegio electoral y Kamala Harris solo 226. Es decir, ya se puede nombrar al ganador. ¿Cómo explica usted esta rápida y diría yo contundente y convincente victoria de Donald Trump? Para mí es una cuestión, simplemente veo estas cosas electorales de manera diferente, especialmente en América. Usted dijo correctamente que el sistema electoral estadounidense es muy diferente, es decir, radicalmente diferente del europeo. Si en el sistema electoral europeo es una persona, un voto, en el estadounidense es $1, 2, 3, 4 votos. Allí el dólar tiene más importancia. Todo se reduce al dinero. Absolutamente cierto, porque originalmente el sistema político de América se formó como colonial, es decir, era una colonia de los Estados Unidos de Inglaterra, y por lo tanto la administración nacional desempeñaba el papel de un órgano supervisor que distribuía tierras, subvenciones, preferencias comerciales. Es decir, es un sistema de distribución de privilegios estatales bajo votación. El fenómeno de la máquina política, cuando son ejércitos políticos que están bien representados en la película de Scorsese sobre la banda de Nueva York. Chantaje, asesinatos, sobornos, este es el principal mecanismo de las elecciones en Estados Unidos. Y por eso, cuando para mí era una cuestión de quién ganaría, recientemente en uno de los canales dije que el 67%, esa es mi apuesta, ganará Trump. ¿Por qué? Porque de los $2,000 millones recaudados para la campaña electoral, el 72% fue para los republicanos. Para Kamala Harris el 28%, incluso menos. Para Kennedy se destinaron algunos fondos. Después de ver estas cifras me quedó claro quién era el ganador. El negocio apostó por Trump. La elección ya está hecha, solo falta formalizarla tecnológicamente mediante procedimientos, considerando el correo y otros aspectos. ¿Y por qué? El negocio apostó por Trump porque él es de su entorno, lo entienden, es transparente para ellos, por así decirlo. Es uno de ellos. Cuando al principio decías que el programa América ante las elecciones, América realmente está ante una elección, solo hemos visto la etapa inicial de la elección. Creo que hay una ruptura interna seria en el modelo de desarrollo estadounidense. Si antes América y los demócratas y Harris y Biden eran una expansión desenfrenada por todo el mundo, y Trump es esa parte de la élite que se da cuenta de que no podemos manejar la expansión, Oriente Medio, Ucrania, Siria, Taiwán está en ebullición, Corea del Norte. Ya no somos el hegemón que puede golpear la mesa y exigir a todos, porque han surgido centros de poder alternativos que no retroceden. Y eso significa congelarse, realizar una auditoría, entender qué controlamos firmemente, dónde están absolutamente nuestras personas. Es decir, hay que entender nuestros recursos y posibilidades para luego volver a avanzar. Y para eso hay que congelarse, hay que fijar la situación en el nivel en el que está ahora como mínimo. La élite del sueño americano, del proyecto anterior, que recibió enormes inversiones de dinero y recursos, está muriendo lentamente y dolorosamente.
El acto de elecciones de hoy y la victoria de Trump es la sentencia al viejo proyecto del expansionismo americano. Y esa élite, Biden y Kamala Harris, es una eliminación, gente para descartar. Ya no tienen perspectivas. Creo que por eso los demócratas no presentaron a ningún candidato serio, porque todos entendían que el proyecto está cambiando y cualquier joven talentoso que salga ahora al escenario, al perder, perderá todas las oportunidades futuras en su carrera política. Probablemente sepas mejor que yo que en América la influencia en las elecciones la tienen los llamados estados oscilantes. Son Arizona, Nevada, Nebraska, Carolina del Norte y, en primer lugar, Pensilvania. Así que los analistas calcularon que quien gane en Pensilvania tiene un 85% de probabilidad de convertirse en presidente de... ¿Cómo se desarrolló la situación? En Pensilvania, a esta hora los resultados son los siguientes. Trump tiene el 50,9% de los votos, Kamala Harris el 48%. Además, hay otros estados oscilantes y todavía se están contando los votos. Son Carolina del Norte, Georgia. Son Michigan, Arizona, Nevada y Wisconsin. Y en todos lados Trump está ganando, a pesar de que antes estaba rezagado. Por ejemplo, en Nevada, Kamala Harris lideró durante mucho tiempo. ¿Y por qué en los últimos días ha dado un salto así? Absolutamente cierto sobre Pensilvania, porque es el nacimiento de la Pensilvania moderna, la cuna de la América moderna. Es decir, la matriz del nacimiento de América como tal. Es la batalla de Gettysburg, la victoria del norte sobre el sur. Es la élite yanqui que llegó, a quienes los sureños llamaban despectivamente yanquis, es decir, personas que vendieron la Constitución de Dios por dinero. Y Trump, antes de su primer mandato, dio un discurso electoral en Gettysburg, en Pensilvania, porque en este sentido sí, es como la cuna del modelo de vida americano, es clave en este sentido. Y sobre por qué Trump ganó, hablamos de las elecciones, el sistema de electores. Sabes que un elector no necesariamente tiene que votar y dar su voto por quien votó la población del estado. Y la multa por no dar su voto, según el electorado, es de $1,000. Con 2,000 millones distribuidos en las elecciones, ¿qué nivel de presión sobre los electores puede surgir en tal situación? Y sobre las disposiciones electorales, para mí, por ejemplo, todas estas encuestas a pie de urna que se realizan antes de las elecciones son parte de la campaña de agitación, que los medios oficiales trabajaron principalmente para los viejos proyectos de los demócratas, sin duda. Trump apostó en las primeras elecciones y ahora en las redes sociales. Por eso Elon Musk, Zuckerberg, Tucker Carlson, en mi opinión, es un proyecto puro de los republicanos para las elecciones de Trump. Lo sacaron especialmente de lo oficial, a pesar de que tenía buenas posiciones en el canal. Lo sacaron a la red y lo convirtieron en un fenómeno mediático separado que trabajó claramente para Trump. Y además de esto, los republicanos ganaron en el Congreso. ¿Es también un apoyo? ¿Puede ser esto un 90%? Es un control del 100% sobre todas las decisiones políticas, porque el Congreso es el último órgano que aprueba cualquier decisión del presidente. Bueno, ya que hablamos de encuestas a pie de urna, quiero presentar un hecho muy interesante que personalmente me intriga. Tal vez puedas explicarlo. Según los datos de las encuestas a pie de urna, le dan la victoria a Kamala Harris. El 48% de los encuestados se mostró favorable a ella y solo el 44% a Donald Trump. Sin embargo, el 50% de los participantes simplemente no pudo responder. Entonces, ¿por qué simpatizan con Kamala Harris pero votan por Donald Trump? La situación ha cambiado, existe el concepto de pantano electoral, aquí lo llamaban cinturón marrón, votan por los comunistas, son personas que tradicionalmente votan por la agenda que les es impuesta y aceptada por los medios de comunicación, pero cuando durante las elecciones ves lo que está sucediendo, mucha gente siempre vota por el ganador y quiere ser. Y cuando durante las elecciones ven que Trump está ganando y simplemente destroza a Kamala, muchos simplemente van y votan de manera diferente a como respondieron en las encuestas a pie de urna. Cambio de posición una vez, porque generalmente son votantes indecisos, no es el electorado nuclear de republicanos y demócratas, es el ciudadano común que vota por el principio de yo por el fuerte, no por el débil. Así que votaron por Trump, cambiaron su posición. La presión creada por los medios oficiales comenzó a retroceder ante la imagen real que ya se manifestaba durante las elecciones.
pero aún así los demócratas tenían el recurso administrativo. Y sabes que en América hay votación anticipada. Bueno, porque el 5 de noviembre todos deben votar antes de ir al trabajo. Y los colegios electorales están llenos hasta el tope, hay una aglomeración terrible, por eso hay votación por correo, hay votación anticipada. Así que en esta votación anticipada, Trump detectó irregularidades supuestamente provocadas por los demócratas. ¿Cómo crees que los demócratas, por qué no usaron completamente su recurso administrativo, que era inmenso? Primero, creo que sin el recurso administrativo, la brecha electoral de Trump habría sido aún mayor. Usaron en la medida de lo posible sus recursos administrativos. No fue suficiente. Eso es uno. Y en segundo lugar, cuando dije que el modelo está cambiando y que las grandes empresas harán apuestas, no podían jugar contra Wall Street. Ya están obligados a considerar esa posición, y es que justo antes de las elecciones se decía que no reconoceríamos. El 70% de los republicanos dijeron que si Kamala Harris ganaba, no lo reconoceríamos y saldríamos. Vimos cómo en el Congreso la gente caminaba con armas, ametralladoras en Smolny. Sí, América se armaba. Sí, es un fenómeno en América. Recuerda que Nixon, cuando le trajeron, también hay que entender que las irregularidades nacen de los carruseles electorales, porque allí no hay empadronamiento, no hay pasaportes, la gente se recoge en autobuses, y esto históricamente de un lugar a otro puede votar 8 veces al día. Entonces, ¿por qué Kamala Harris no trajo migrantes? Porque digo que el recurso administrativo no es solo lo que tienes en el poder político, es lo que Lambert llamaba gobierno de facto, y ahora usamos el término Estado profundo. Si el dinero hizo una apuesta, puedes perder. Contra el dinero. Además, si ahora ganas tácticamente, luego te encontrarás en la calle. No tendrás ni cargo, ni posición, ni una buena jubilación tranquila. Puedes perderlo todo, por eso la elección es muy dura. Sabes, quiero volver ahora a una circunstancia de fuerza mayor que ocurrió en 2020, quizás lo recuerdes. Entonces, se unieron 4 gobernadores que en esencia le quitaron la victoria a Donald Trump. ¿No podría pasar algo así ahora? Pero ya decimos que 277 ya han votado. De repente. No, pero hubo un precedente, creo, Tilden y Hayes, cuando en EU, cuando realmente votaron, y Tilden era el candidato del sur, y Hayes. Y entonces él también ganó, tenía 300 y algo votos, pero enviaron una comisión del norte en el Agrovés de Garfield a los estados del sur, por cierto, Florida, Carolina del Sur y los estados más sureños de América, donde estaban los confederados, de repente votaron, revisaron los resultados de la votación y los electores tacharon un montón. ¿Por qué? Porque allí estaba la administración militar federal y controlaba los colegios electorales, los cargos que se ocupan de los electores, y simplemente tomaron y arrancaron un montón de papeletas y las tiraron, y dijeron que ganó el norteño en los estados del sur, y al final eso terminó. Llegaron, por cierto, igualados al final. A 270 votos tenían Hayes y Tilden. En este caso el Congreso decide, y fue un trato del norte con el sur. Después de lo cual se hizo un trato cuando acordaron y crearon un modelo de gestión conjunta, todos los republicanos y demócratas. Volvamos a Kamala Harris. ¿Por qué no Kamala? La sociedad estadounidense aún no está lista para ver a una mujer presidenta. ¿O la sociedad estadounidense no está lista para ver a una mujer de color presidenta? ¿Entiendes cuál es la situación interesante? Kamala apostó por los afroamericanos, pero los hombres afroamericanos comenzaron a votar por Donald Trump. ¿Por qué pasó esto? Bueno, en primer lugar, tienes razón en que se usaron todas las tendencias de moda, tanto de género como nacionales, refiriéndose al color de piel. Y todo esto porque es una agenda liberal que impuso a América y al mundo un sistema de valores y relaciones. Es decir, desde el lado de Kamala Harris parecería que todo es un blanco, un americano absoluto, simplemente un americano, 100%, un vaquero con sombrero, botas y látigo, y es un vaquero. No es casualidad que sus oficinas estén decoradas con oro y terciopelo rojo, es un lujo ostentoso americano,
pero también es poder. Y luego, hablando de los afroamericanos, entendemos cómo realmente se sienten. Se pueden provocar tendencias de simpatía en la población blanca, pero cómo los hombres negros ven a las mujeres negras es otra historia. Como dice Raikin, ¿cómo tratas a tu esposa? Ella pregunta, ¿el último o el primero? Responde, el último. Naturalmente, dice, como a la última mujer. Estoy bromeando. No, bueno, simplemente la diferencia es colosal. Una cosa es que te lo impongan y otra cosa es tu propia actitud. Creo que todo, una vez más, tanto las cosas administrativas como las tendencias estaban del lado de Harris, y que Trump ganó y el dinero por Trump significa que América se está rompiendo por dentro muy fuertemente. Veremos cambios serios dentro de América muy pronto. Lo que no sucedió en la primera presidencia de Trump con el drenaje del pantano de Washington, creo que ahora habrá un ajuste político muy fuerte de la vieja élite. ¿Sabes lo que quiero decir? Donald Trump es una figura atípica en la política americana. No estuvo en el Senado, no representa el establishment político a diferencia de todos sus predecesores. Bueno, si no contamos a Biden, claro, ¿de qué manera este desarrollador, este constructor, irrumpió en la política? ¿Realmente el dinero jugó un papel tan importante? En primer lugar, es un protegido de ciertos círculos. No creo que sea solo el dinero, no es una figura, es parte. Puede ser una figura, pero hay jugadores que están detrás de la pared. Él se ajusta al formato que fue elegido. Sabes, decíamos, es un americano al 100%, great against, eso es lo suyo, es de lo que hablaba, que está cambiando por dentro. La vieja élite se aferraba y no estaba lista, porque para ellos, para Biden, Kamala Harris, estos chicos, no solo significa que el sueño terminó, significa que toda su vida a lo que dedicaron es nada, vacío. Los están descartando. Por supuesto, se aferraban, pero ir contra la nueva tendencia, la tendencia interna, que es interesante. Si tomamos el modelo americano, es un enorme espacio de deuda. La gente está endeudada para los próximos 100 años. Es el dinero de las futuras generaciones. Ya se ha gastado hoy, se ha dividido, está planificado a largo plazo. Ir contra esta máquina y romperla ahora, si la gente decidió así, es más caro para ellos. Que Kamala pierda es prueba no de que sea débil, sino de que realmente hay un cambio de gran proyecto. Lo veremos. Bueno, bien, hablemos de este proyecto. ¿Qué podemos esperar de Donald Trump al final? Ya fue presidente, afirma que conoce bien a Vladimir Putin. No sabemos si es cierto o no, pero Trump dice que lo conoce. Le creeremos, supongamos. Para nosotros es bastante transparente, pero sin embargo prometió bajar los precios del petróleo, lo que por supuesto afectará a nuestro mercado ruso. Y al mismo tiempo prometió detener el conflicto en Ucrania antes de su inauguración. Entonces, ¿qué esperar de él? Bueno, absolutamente sobre los precios del petróleo, porque como Alan Greenspan formuló en su momento, el ex jefe de la Fed y creador de las burbujas de la economía financiera, dijo que el precio del petróleo y la gasolina es un impuesto interno a los hogares, porque el parque automovilístico más grande del mundo por habitante, y en principio, es América. Este es el consumo de gasolina. Si es caro, mis gastos suben mucho. América no es solo ciudades, también es rural. Allí se conduce mucho por las carreteras. El coche es el segundo hogar para un estadounidense. Es un coche enorme con un motor de 5 litros. No son nuestros Corollas de 1.8 o 1.5. Es un coche de verdad, como un soplido en la trompeta. Y por eso para ellos sí, es un problema serio e importante. Históricamente importante y serio, porque su consumo de petróleo per cápita, NE, es el más alto del mundo comparado con el resto. Como decían los ingleses modernos, consumen en 5 años el petróleo que al mundo le duraría 20 años. Entonces, ¿habrá una bajada de precios del petróleo? Es una de las principales, pero nos afectará mucho. Quizás lleguemos a un acuerdo.
Eso es uno. En segundo lugar, el precio del petróleo ya no puede ser tan bajo como ellos quisieran, porque desde 1984 el ritmo de descubrimiento de nuevas reservas es menor que el ritmo de crecimiento del consumo de petróleo. Los gráficos se han separado, ya es en gran medida un déficit global. Por eso la extracción de esquisto es muy alta en EE, porque hay que compensar este déficit y el mercado. Esa élite de la que hablamos, y Trump, que hablaba de paz, me cuesta imaginar cómo hacerlo, pero que están interesados en congelar el conflicto en Ucrania, eso es seguro. El verdadero enemigo no es Rusia, sino que Rusia actúa como un puente hacia China, corta a Rusia de China y China no resistirá. Y ese es el principal adversario económico y geopolítico. En su momento lo hicieron. Cortaron a China de la Unión Soviética, después de lo cual les ofrecieron el papel de offshore, desarrollarse a expensas del mercado occidental, llevaremos la producción allí. Y rechazaron la alianza estratégica con nuestro país, después de lo cual los estadounidenses asfixiaron lenta y suavemente a la Unión Soviética. Eso mismo les gustaría hacer ahora con China. ¿Crees que lo lograrán? Si rompen a Rusia con China, porque incluso no es mi pronóstico, el Consejo Nacional de Inteligencia de América dijo que el desarrollo de China e India dependerá en un 90% de sus capacidades de suministro de petróleo y gas, hidrocarburos, recursos. Y eso es principalmente Rusia o el Medio Oriente, ¿no? El paraíso saudí. Es la fuerza de Siberia, es la ruta del Mar del Norte, es Sajalín, es Vostok Oil, es el Ártico, sin lo cual China no podrá. Es toda Asia Central, mientras discutían allí. Todo el gas turcomano se ha redirigido hace tiempo a China. Parte del petróleo kazajo no solo va a Europa por el CPC, sino también a China. ¿Quieren construir otro oleoducto hacia China? No puede desarrollarse y competir con América si se le corta el acceso a los recursos energéticos. Por lo tanto, al perder a Rusia, China perderá perspectivas. Para ellos es una estrategia, lo entendemos nosotros. ¿Cuán importantes somos para China? Tengo aquí una pregunta, porque es una cuestión de posiciones comerciales. ¿Desde qué posiciones negociamos con ellos? ¿Desde una posición de debilidad o de fuerza? Y en las negociaciones no hay compromiso ni justicia. Allí alguien dicta las condiciones y otro las acepta. Esa es la cuestión. Es una gran cuestión seria, que los estadounidenses jugarán este juego, sin duda. Y aquí ni siquiera es cuestión del carácter de Trump, es una cuestión de los intereses de la élite global creada durante este tiempo. Necesitan calmar el mundo por un tiempo y resolver con sus socios estratégicos, trasladar la producción que transportan chips desde Taiwán, la producción en sí. Desde Europa también trasladan la producción de alta tecnología a sí mismos, o bajo control en Canadá para que esté bajo control de su seguridad. Hay procesos muy globales en el mundo, migratorios los mismos. En Europa, el Medio Oriente y la población árabe y turca están inundando. Y América, poco al contrario, pues se cierra a los mexicanos. Bueno, son grandes procesos tectónicos. Pasemos a procesos más cercanos. El tema es que la cuestión de las sanciones está en la agenda. Es interesante cómo se comportará Donald Trump aquí. Leí la opinión de un politólogo. Él cree que el pantano americano absorberá a Trump y él actuará de manera similar a Biden. ¿Es así? Que la gran élite, los grandes jugadores y Trump como representante están interesados en congelar el conflicto, pero es una cuestión de trato. Por cierto, a menudo se escuchaba de Trump la palabra trato, y es un gran trato con Rusia, están listos. Sacrificar alguna parte de sus intereses en Ucrania a cambio de que Rusia deje de acercarse a China y les tienda la mano. Es una cuestión de grandes negociaciones. La cuestión es si Moscú está lista y si Moscú aceptará, porque en China también hay temores de que, como hablé con algunos expertos, los chinos dicen, tememos más que nada que mañana vuelvan a girar y corran hacia allí, al oeste. Para ellos la cuestión de las relaciones estratégicas y a largo plazo es más importante que el beneficio inmediato. Y ellos también temen eso. Además, tienen dentro su propia experiencia de traición de Moscú. Y Rusia, cuando se volvieron y se fueron con los estados. Bueno, ya sabes, la cuestión sobre Ucrania, Trump la toca constantemente, pero habla de ello de una manera muy, ¿cómo decirlo?, general.
Bueno, por ejemplo, terminaré todo, terminaré incluso antes de la inauguración, resolveré todo, cortaré la financiación. Sabes, tengo la sensación de que esto es solo parte de su campaña electoral. Son solo algunos lemas de agitación. En realidad, todo es mucho más complicado y Zelensky está tan vinculado a los Estados Unidos que no se puede cortar así de fácil. ¿Logrará Donald Trump de alguna manera hacer lo que declara? Tiene razón. Es retórica electoral, son declaraciones y están llenas de algún sentido práctico. Él no propone paso a paso, haré 1, 2, 3. Él dijo, diré y terminaré, le diré a Boba y le diré a Zelensky. No recuerdo en absoluto, también a Volodymyr, también le diré a Volodymyr y todo terminará. Eso no es una forma de resolver. Tienes toda la razón. Si en Ucrania tomamos cualquier conflicto en ese territorio, ahí las posiciones de Rusia y Estados Unidos son diametralmente opuestas, comenzando desde el Maidán. Hablamos de un golpe constitucional y ellos hablan de una llegada democrática al poder. ¿Cómo reconciliar estas posiciones? Se requiere un punto de negociación con interés mutuo de Estados Unidos y eso es lo que decíamos. Es el petróleo, es el acceso al mercado financiero mundial, es lo que ofrecerán a la élite moscovita, a nuestra élite. Bueno, entonces hay que apostar por las negociaciones y de alguna manera poco a poco. Es un proceso muy largo. Todavía no hemos superado nuestra guerra civil. Todavía nuestro pueblo se divide en rojos y blancos, en comunistas y monárquicos. Todavía. América todavía en norteños y sureños. ¿Recuerdan cuando golpeaban a esos chicos con uniformes confederados que salían? Ahí también el sur y el norte aún viven el conflicto dentro de América. Es un conflicto civil muy serio y las guerras no terminan con la victoria de un lado. No eliminaste a toda la población que apoyaba otra idea. Las ideas no se matan con un arma, solo se contrarrestan con ideas. No sé cómo cerrar esto. Voy a hacer una pregunta. ¿Será fácil para Moscú negociar con Trump? Por un lado parece que lo conocemos, por un lado parece que incluso nos resulta comprensible. ¿Es capaz de negociar o no? ¿Capaz de negociar? No hay personas incapaces de negociar, excepto Zelensky y la élite ucraniana, simplemente porque no deciden nada, son marionetas. Entonces, Trump va a negociar. Lo que dije es que están interesados en congelar el conflicto. ¿Cuáles serán las condiciones? ¿En qué parámetros? Es muy importante. Lo hemos visto en muchas declaraciones, no solo de Trump, sino de todos. Sí, ya es hora de terminar esto, hay que hacerlo con Ucrania. Este conflicto en la situación actual, el surgimiento de un conflicto global en el Medio Oriente. Ahora vi una noticia en el acuerdo de seguridad entre Estados Unidos y Arabia Saudita que se está discutiendo ahora. La cuestión de Israel ha sido, antes era parte del acuerdo de paz, pero ahora los saudíes dijeron no, Israel queda fuera, ni siquiera lo discutiremos. Y eso es un gran problema para el Medio Oriente y para los estadounidenses, porque Israel para ellos es un portaaviones en el Medio Oriente, al igual que Inglaterra es un portaaviones en las costas de Europa y Taiwán es un portaaviones insumergible cerca de China. Es algo grande y muy serio, por supuesto, este conflicto en Ucrania ya ha hecho mucho por los estadounidenses. No invertimos y obtenemos precios y todo lo que necesitan, pero que este conflicto impide resolver otros, eso es indudable, porque Irán, es decir, por otro lado. ¿Creen que las negociaciones entre Rusia y Estados Unidos sobre Ucrania son posibles? Posible. Siempre he dicho que ni el formato de Minsk ni el de Estambul lo resolverán porque están hablando apresuradamente, sentados. El formato de Ginebra fue desde el principio. Las negociaciones entre EU y Rusia sobre Ucrania, y eso es lo que del otro lado juega. Tú también lo dijiste. Está claro de quién es esto y con quién negociar. En estos casos los sirvientes no hablan. Y no se negocia con el servicio, se negocia con el dueño. Y el dueño está ahí, ahora está sentado. Bueno, ¿qué? Quisiera terminar nuestro programa con las palabras del politólogo Mikhail Vinogradov. Trump es el político ideal. ¿Por qué? Porque es un gran don aspirar al poder y la victoria, sin preguntarse por qué, con qué objetivo, para lograr qué. La victoria es el objetivo que permite dejar en segundo y tercer plano todos esos aburridos porqués. El animal político ideal, Yeltsin, era así. Buen día.